Bueno, mira, la mediación es un procedimiento alternativo a lo que es el proceso penal común, en donde cierto tipo de delitos tienen su solución donde son partícipes las partes. Es decir, nosotros no imponemos la solución de ese conflicto, sino que son las partes las que proponen de qué manera se pueden solucionar. Y doctora, ¿qué delitos no entrarían? Por ejemplo, abusos, violencia de género, un asesinato, que forman parte del derecho penal. ¿Esos no entrarían? Digamos, el acuerdo del reglamento de mediación penal especifica qué delitos son mediables y cuáles no. Obviamente, siempre que haya un menor, digamos, esté el menor sea el conflicto, no podemos mediar, violencia de género tampoco, los robos agravados tampoco, todos los delitos graves, y también cuando hay un funcionario público, tampoco se puede mediar, siempre y cuando esté cumpliendo las funciones de funcionario público. Perfecto. Es decir, solo son para los delitos de menor cuantía, por ejemplo, lo que son las amenazas, los daños, lesiones, estafa. Por ejemplo, cuando se hacen denuncias que, no sé si acá en Gualeguaychú, pero en otros lugares hay muchas, de calumnias, injurias, etcétera. Ahora que se usa mucho el tema de las redes sociales, ¿eso sí puede ir a mediación o ya no existe más? No, eso sí puede venir a mediación, lo que pasa es que no ingresa a través de lo que es una denuncia penal, sino al ser calumnia e injuria sí o sí entra por otro procedimiento a través de la OGA. Entonces, pero lo que es a través de, nos pueden derivar a nosotros, dijeron. Pero si es otra vía, por lo general es una vía civil. ¿Cómo se actúa? Acá, bueno, ¿cuál es su función? Sí. Ingresa a través de una denuncia, que la parte hace. ¿La denuncia dónde se hace? No sé, ¿en la policía o en la fiscalía? Se puede hacer tanto en la comisaría correspondiente de la jurisdicción que le corresponda a la parte o acá en fiscalía. Y la derivación puede ser a pedido de parte o el fiscal viendo el conflicto o el delito que es, si encuadra dentro de lo que se puede mediar, la deriva. Recibida el legajo, nosotros los incorporamos a un registro y lo primero que hacemos es citar a las partes que intervienen en el conflicto. Y lo hacemos la primera vez en forma individual con cada uno. Porque en este caso se pueden hacer audiencias individuales como conjuntas, pero siempre se tiene que respetar la voluntad de cada uno de ellos. Y en el caso de que quieran siempre individual, no, o sea, ustedes no pueden obligar, digamos, a una audiencia conjunta. Exactamente, no podemos. Tenemos que seguir de forma individual y tenemos la función de ir trasladando las pretensiones a cada uno. Entonces eso nos lleva una cantidad de audiencias superior a las que por ahí se generarían que si fueran conjuntas, que es mucho más fácil y creo que tienen un mejor resultado cuando son conjuntas. ¿Y no tienen necesidad de tener abogados representantes? No, acá pueden venir con abogados o sin abogados, también a decisión de cada parte. Digamos, es gratuito. Las dos partes siempre tienen que estar de acuerdo. Si hay una que no está de acuerdo, ¿qué pasa? Exactamente, no. Las dos tienen que estar de acuerdo. Si una de las partes manifiesta que no quiere mediar, que no es su intención ni siquiera de intentarlo, lo que hacemos es devolver el legajo a la fiscalía que interviene. Sí o sí tengo que tener la voluntad de las dos partes. Por ejemplo, doctora, ahora en un juicio de alimentos, ese tipo de cosas, ¿puede actuar un mediador? Nosotros en esos casos intervenimos solamente cuando el juzgado de familia no ha realizado un acuerdo previo. Si el juzgado de familia ya tiene un acuerdo el cual fue homologado por el juez, nosotros no podemos intervenir y no podemos modificarlo para nada. En el caso de que no hubiera un acuerdo homologado, podemos hacer un acuerdo provisorio con la facultad de que ellos se comprometen a llevar ese acuerdo provisorio al juzgado de familia y homologarlo. ¿El juzgado de familia puede aceptarlo o no? No, por lo general, como son las partes que, digamos, lo acordaron, lo acepta, lo homologa, siempre y cuando no haya un acuerdo anterior. ¿Juicio de alimentos y régimen de visitas puede entrar también? Sí, exactamente. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, no haya un acuerdo homologado anterior. No, supongamos que son dos matrimonios que deciden separarse, no se ponen de acuerdo en ciertas cosas y que los abogados pueden decir, bueno, vamos primero a mediación. Y sí, tiene que haber de por medio, digamos, una denuncia, por ejemplo, que hayan denunciado que una de las partes no lo deja ver al hijo. Perfecto, exactamente. Perfecto. Si no, directamente van a un abogado y lo hacen en un acuerdo privado. O que no pasa alimentos. No claro, exactamente. Siempre tiene que estar la denuncia de por medio, si no, no podemos intervenir. Una vez que intervino el mediador o la mediadora, se firmó ese acuerdo, si tiene, no sé, es ley, no sé cómo decirlo. Sí. Digamos, una vez firmado el acuerdo donde las partes se comprometieron voluntariamente a cumplir con ciertas obligaciones,
Siempre y cuando se esté cumpliendo, la función del fiscal es archivar, lo archiva. Si, transcurrido el lazo de tiempo, se incumple ese compromiso, o sea, por cualquiera de las dos partes, la perjudicada tiene el derecho de venir a fiscalía y denunciar ese incumplimiento. Y el fiscal lo que hace es desarchivar ese legajo y continuar el trámite procesal que él crea conveniente según el delito que se haya denunciado. O sea, se vuelve a reabrir y continuar un proceso común y corriente. O sea que ustedes una vez que cierran la mediación lo pasan a fiscalía. Exactamente, ya sea con un acuerdo o un no acuerdo, claro, lo devolvemos a fiscalía. No realizamos control nosotros. No. ¿Por qué? Porque si estamos controlando nos estaríamos poniendo de un lado de la parte o de la otra y nosotros somos imparciales. Claro. O sea, el cumplimiento es correspondiente a cada una de las partes que se obliga. O sea, la parte que se siente que no se le cumplió el acuerdo tiene que volver y denunciar. Exactamente, el incumplimiento del acuerdo. ¿Descomprime mucho? Sí, porque aparte yo creo que el procedimiento de mediación acá nosotros es como que directamente hablamos con las personas, digamos. El legajo lo usamos muy poco, solamente miramos la denuncia como para saber de qué se trata, pero cuando hacemos las audiencias individuales surgen un montón de otras circunstancias, el origen del conflicto, que muchas veces no está en el papel. Entonces, a veces, que aunque no lleguemos a un acuerdo, la gente acá sale como, digamos, más liviana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque alguien los escuchó, le planteó el problema y se van, digamos... A veces sirve para bajar el enojo. Exactamente. Para eso también utilizamos mucho las audiencias individuales. Hay mucha gente que viene, digamos, enojada diciéndome, ¿por qué me citan a mí si yo soy la víctima? Entonces nosotros tenemos que tratar de bajarlo, de que se tranquilice, decirle que acá, digamos, es él o esa persona la que va a buscar la solución, que es lo que ella quiere, porque muchas veces, digamos, el proceso penal da una pena, ¿cierto?, a un delincuente, pero no satisface lo que quería la víctima, porque muchas veces dice, mira, me hurtaron la bicicleta. Bueno, tiene una condena por el hurto, pero la persona se quedó sin la bicicleta y quizás la utilizaba para ir a trabajar. Entonces nosotros planteamos, ¿usted qué quiere? No, yo que me devuelva lo que me hurtaron. Entonces dice, bueno, acá se arregla. Dice, bueno, está bien. La persona se hace responsable, le devuelve la bicicleta y la víctima va a quedar conforme que le resarcieron de alguna manera el daño que le ocasionaron. ¿Son muchas las mediaciones que se llevan por mes? Y tenemos, calculo, arriba de 60 ingresan por mes. ¿Sí? Y nos lleva mucho tiempo. Eso iba a preguntar, ¿cuánto más o menos tiempo? Y el plazo que nosotros tenemos estipulado en el procedimiento son 60 días. Pero si en 60 días no se logra... No, digamos, nosotros pedimos una prórroga. Lo bueno es que acá, digamos, el fiscal tampoco nos molesta con ese plazo. Digamos, si ven que nosotros estamos trabajando y que hay posibilidad que vamos a acordar, entonces continuamos en el tiempo. Y también vemos cuál es el delito muchas veces, digamos, porque a veces hay personas que son demasiado conflictivas y que, digamos, viven en el conflicto y no pueden salir. Entonces, vemos que no va a ser posible y la devolvemos por decisión propia del mediador.